Mi nombre es Hermid. Nací y crecí en una humilde localidad de Perú, en el corazón de las altas montañas andinas. Aunque nuestro hogar era sencillo, mi familia siempre tuvo suficiente para vivir. Pero yo siempre aspiraba a más. Siempre tuve la sensación de que estaba destinado a algo más grande. Algo que se extendía más allá de los límites de mi pequeño pueblo. Y la oportunidad llegó. Llegó en forma de una beca para estudiar en el extranjero. Dejé mi hogar, mis padres y hermanos, mi confortable vida de pueblo, y me embarqué en una aventura incierta. Mi destino era el extranjero, un país con una cultura totalmente diferente a la mía, un idioma que apenas dominaba, y un futuro incierto. Pero la esperanza de un futuro mejor y las ansias de éxito me empujaron a abordar aquel avión. La vida en el extranjero fue más difícil de lo que esperaba. Las barreras del idioma eran omnipresentes, las costumbres extranjeras me confundían y el ritmo frenético de la vida me dejaba agotado. Pero sabía que debía continuar, por mi familia y por mí mismo. Después de mucho esfuerzo, logré legalizar mi estatus migratorio. Trabajé en varios empleos temporales, limpiando pisos, lavando platos, haciendo todo tipo de trabajos mal pagados, pero con una dignidad inherente. A pesar de las dificultades, sentía un cierto grado de satisfacción por estar trabajando duro para mi futuro y el de mi familia, pero sabía que necesitaba un empleo más estable y más lucrativo. La oportunidad vino de una fuente inesperada. Un viejo amigo de mi pueblo natal, Williams, que también se había aventurado en el extranjero, me habló de una oportunidad de trabajo. La oferta era para ser trailero, transportando mercancías a lo largo y ancho de todo el país. Aunque nunca me había considerado como un conductor profesional, la idea de estar en la carretera, de tener ese nivel de independencia y, lo más importante, el salario que ofrecían, eran demasiado atractivos para rechazarlos. Así que me puse al volante. Pasé por rigurosos entrenamientos. Aprendí las reglas de la carretera, cómo manejar un tráiler y cómo lidiar con las largas horas en solitario. La vida en la carretera era dura, a veces solitaria, pero también tenía su encanto. Cada nuevo amanecer traía un paisaje diferente. Cada atardecer era una puesta de sol única. Había algo de libertad en ello, algo que me atraía. Fue así como me convertí en un trailero, transportando cargas confidenciales a través de las vastas carreteras. Y aunque al principio todo parecía normal, pronto descubriría que este trabajo estaba lejos de ser ordinario. La llamada de Williams me llegó una fría noche de diciembre, mientras me encontraba en medio de la desolada carretera que cruzaba los desérticos paisajes de Nevada. El brillo de la luna era mi única compañía en aquella vastedad infinita, y la radio de mi camión, que siempre transmitía alguna vieja melodía de country, era la única melodía que me acompañaba. El sonido del timbre de mi teléfono móvil cortó como un cuchillo el silencio. Apreté el botón de manos libres y la voz de William se escuchó por los altavoces del camión. Hacía años que no hablábamos, pero su voz seguía siendo la misma, llena de confianza y un toque de rebeldía. Hablamos un poco sobre nuestras vidas, sobre cómo nos estaba yendo, y luego, de repente cambió el tema y me habló de una nueva oportunidad de trabajo. La empresa para la que trabajaba estaba buscando conductores de camiones. La empresa era una subcontratada del ejército y transportaban mercancías de alto riesgo. No me dio muchos detalles sobre lo que eso significaba, pero la forma en que lo dijo fue suficiente para que mi piel se erizara. Y luego mencionó el salario, 3 veces lo que estaba ganando en mi trabajo actual. Al principio pensé que era una broma, pero Williams insistió. La empresa estaba buscando conductores y él pensó en mí. Se me garantizaría el trabajo durante al menos 1 año, y la paga, como dije, era excelente. No solo eso, sino que también recibiría un seguro de vida, así que si algo me llegaba a suceder durante el trabajo, mi familia estaría cubierta. La propuesta parecía demasiado buena para ser verdad, pero la idea de ganar tanto dinero, de poder enviar aún más a casa,
y de asegurar el futuro de mi familia era muy tentadora. Williams me aseguró que la empresa era seria, que había estado trabajando para ellos durante meses y que nunca había tenido problemas, así que decidí darle una oportunidad. De todos modos, mi trabajo actual no me ofrecía ninguna seguridad, y aunque había algo de misterio en la naturaleza del nuevo trabajo, la seguridad financiera que prometía superaba mis dudas. Al día siguiente llamé a la empresa. Pasé por un riguroso proceso de selección que incluyó una verificación de antecedentes y varias entrevistas, y finalmente fui aceptado. Mi primer día de trabajo sería en una semana. La noticia de mi nuevo trabajo se recibió con alegría en casa. Mis padres estaban emocionados y orgullosos. Sentí un gran alivio al saber que podría cuidar de ellos de manera más efectiva. Pero mientras me preparaba para este nuevo capítulo de mi vida, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi mente. No sabía exactamente qué estaba transportando, por qué era tan importante para el ejército y por qué estaban tan dispuestos a pagar tanto. Las preguntas rondaban mi mente, pero esta vez decidí apartarlas. Grave error. Estaba a punto de embarcarme en una nueva aventura, una que sin saberlo cambiaría mi vida para siempre. El primer día de trabajo en la nueva empresa fue todo un torbellino de emociones. El edificio de la empresa estaba situado en una zona industrial alejada del centro de la ciudad. Un laberinto de contenedores y camiones que parecían más una fortaleza que una empresa de transporte. Fui recibido por un hombre de mediana edad, con una mirada severa, vestido con un traje gris y corbata negra. Se presentó como el señor Turner, el gerente de la empresa. Su apretón de manos fue firme, casi intimidante. El señor Turner me llevó a su oficina y me explicó las reglas del trabajo. «Smirt», comenzó, «la naturaleza de nuestro negocio es delicada. Transportamos mercancías de alto riesgo para el ejército. Eso significa que lo que ves y escuchas aquí se queda aquí, ¿entendido? Estoy seguro de que entiendes lo que quiero decir». Le dije que sí, aunque en el fondo tenía mis dudas. No entendía por qué la empresa era tan misteriosa. Pero antes de que pudiera hacer alguna pregunta, el señor Turner continuó. «Una vez que aceptas el trabajo, no puedes simplemente abandonarlo», dijo. «Nuestros contratos son por un mínimo de 1 año. Durante ese tiempo estás obligado a cumplir con nuestras reglas. Si rompes alguna de ellas, no solo podrías perder tu trabajo, sino que también podrías enfrentar a consecuencias legales. ¿Lo entiendes?». Asentí, aunque la gravedad de sus palabras me hizo temblar. Había algo en su tono, una especie de advertencia velada que me hizo dudar. Pero las posibilidades financieras que este trabajo ofrecían eran demasiado tentadoras para dejarlas pasar, así que firmé el contrato. Durante los primeros días fui entrenado para el trabajo. Aprendí cómo manejar los nuevos modelos de camiones, cómo comunicarme con la base y cómo actuar en caso de emergencia. Cada regla, cada protocolo, parecía diseñado para proteger la carga y para mantenerla segura a toda costa. Fue durante este tiempo que conocí a los otros conductores. Al igual que yo, todos eran inmigrantes. Algunos de ellos eran joviales y amigables, mientras que otros eran más reservados. Pero todos compartíamos algo en común. Estábamos allí por el dinero, dispuestos a arriesgarnos por la promesa de una mejor vida. A medida que pasaban los días, me fui acostumbrando a la rutina. Sin embargo, no pude evitar notar el aire de misterio que rodeaba a la empresa. Nadie hablaba sobre la carga que transportábamos. Nadie parecía interesado en saber qué había dentro de los contenedores. Era como si todos aceptaran tácticamente la naturaleza enigmática de nuestro trabajo. Y así pasaron las semanas, entre la rutina del trabajo y la incertidumbre de lo desconocido. Poco a poco me fui sintiendo más cómodo en mi papel de conductor de camiones. Pero incluso entonces, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal, de que había algo que no estaba viendo. Pero como siempre, decidí ignorar esa inquietud y concentrarme en mi trabajo. Al fin y al cabo,
Estaba allí para ganar dinero, no para resolver misterios. Pero como pronto descubriría, no siempre podemos elegir los misterios que se cruzan en nuestro camino. Finalmente llegó el día de mi primer encargo. Me asignaron transportar un contenedor a 160 kilómetros de distancia por una carretera desolada que solo era usada por nuestra empresa. El recorrido parecía sencillo, y el pago prometido por ese viaje era más que suficiente para calmar cualquier inquietud. Antes de partir, el señor Turner me llevó a un lado y repasó las reglas de la carretera una vez más. No debía detenerme por ninguna circunstancia. Si escuchaba ruidos extraños provenientes de la carga, no debía prestarles atención. Y lo más importante, si la puerta del tráiler se abría por alguna razón, debía detenerme inmediatamente, cerrar la puerta de la cabina y llamar a la empresa. La gravedad de sus palabras me golpeó como una oleada de nerviosismo, pero intenté mantener la calma. Asentí y me dirigí hacia el camión. Al subir a la cabina, noté la frialdad del asiento de cuero debajo de mí. Las luces del tablero se encendieron cuando giré la llave, y el motor rugió a la vida. Tras un último vistazo al edificio de la empresa, me puse en marcha. La carretera estaba tranquila, con apenas otro tráfico a la vista. El paisaje desértico se extendía a ambos lados, bañados por la luz de la luna. El silencio dentro del camión solo era roto por el ronroneo constante del motor y el crujido ocasional de la radio. Por un momento todo parecía normal. Casi podía olvidar la carga que estaba transportando. Pero entonces de repente escuché un ruido. Era un golpe sordo, como si algo golpeara la pared interna del contenedor. El sonido fue tan repentino y tan fuerte que me sobresaltó. Pero ahí fue cuando recordé las palabras del señor Turner y seguí conduciendo intentando ignorar el ruido. El golpe se repitió varias veces, cada vez más fuerte. Me esforcé por mantener los ojos en la carretera, por mantener el control del camión, pero cada golpe me hacía sentir más y más inquieto. Y fue entonces cuando noté que la luz de la puerta del tráiler estaba encendida. El indicador en el tablero mostraba que la puerta del tráiler se había abierto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Según las reglas, debía detenerme, cerrar la puerta de la cabina y llamar a la empresa. Pero si les soy sincero, no quería detenerme. No quería saber qué es lo que estaba pasando en el tráiler. Finalmente, después de pensarlo un rato, me detuve al borde de la carretera. Cerré la puerta de la cabina, agarré el teléfono y marqué el número de la empresa. Mientras esperaba a que respondieran, no pude evitar mirar el espejo retrovisor hacia la puerta del tráiler, oscilando suavemente en la brisa nocturna. Y en ese momento, me di cuenta de que este viaje iba a ser más peligroso de lo que nunca hubiera imaginado. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. El ruido del viento susurraba por el chasis del camión, mezclándose con el sonido sordo y persistente que provenía del contenedor. Finalmente el teléfono fue contestado y la voz del señor Turner atravesó la línea, fría y llena de autoridad. ¿Smirt?, preguntó. Señor, la puerta del tráiler se ha abierto, respondí, luchando por mantener mi voz firme. Hubo una pausa antes de que él respondiera. Quédate donde estás, ya enviamos ayuda. Mientras esperaba, observé por el espejo retrovisor el contenedor oscilante. Estaba iluminado solo por la luz tenue de la luna. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. El silencio se cortaba solo por los ruidos persistentes provenientes del tráiler. Finalmente, vi las luces de un vehículo que se acercaba en la distancia. Era un todoterreno negro, sin marcas ni identificación. Cuando llegó, 2 hombres salieron del vehículo. Llevaban trajes oscuros y gafas de sol, a pesar de la oscuridad. Se acercaron y me ordenaron que permaneciera en la cabina, mientras inspeccionaban el contenedor. Desde el espejo retrovisor, los observé abrir la puerta del tráiler. No pude ver lo que había adentro.
solo sus rostros iluminados por linternas, mostrando expresiones de desconcierto y horror. De repente, un grito cortó el aire. Uno de los hombres fue arrojado hacia atrás, como si algo lo hubiera golpeado. El otro intentó correr, pero una sombra oscura se movió rápidamente y lo derribó. Los gritos se detuvieron abruptamente y el silencio regresó. La figura oscura se movió de nuevo, desapareciendo en la oscuridad. Yo me quedé allí paralizado, intentando procesar lo que acababa de ver. Finalmente, las luces de otros vehículos llenaron la escena. Hombres y mujeres con trajes de protección salieron, rodearon el tráiler y comenzaron a examinarlo. Fui escoltado lejos de la escena y llevado de vuelta a la sede de la empresa. Nunca supe exactamente qué demonios era lo que estaba transportando, y mucho menos lo que le pasó a los hombres que llegaron antes de que llegara el equipo de contención. No se me permitió hacer preguntas, y se me ordenó no hablar de lo que había visto. Pero lo más extraño es que mi contrato con la empresa fue terminado abruptamente, y me despidieron sin dar explicación alguna. Desde ese día, vivo con el recuerdo de esa noche grabado en mi mente. Nunca supe lo que estaba transportando en ese tráiler, ni por qué la empresa se mostraba tan reservada. Todo lo que sé es que fui testigo de algo que desafió todo lo que pensaba saber sobre el mundo. Algo que no puedo explicar ni entender. Desde entonces, he dejado la vida de trailero y he vuelto a mi país. Cada día es una lucha por olvidar, por volver a la normalidad. Pero las pesadillas persisten. Y la oscuridad de esa noche en la carretera solitaria siempre me persigue. No sé qué futuro me deparará, pero lo que sí sé es que nunca me olvidaré con mi encuentro con lo desconocido, con lo inexplicable. Esa criatura, sea lo que fuera, cambió mi vida para siempre, y siempre me recordará las sombras oscuras y secretas que acechan en los rincones más oscuros y desconocidos de nuestro mundo.